Juan Barilari se va a referir entonces a Elena Granado, la primera maestra, y al maestro Celestino. Así que escuchemos lo que tiene para decirnos Juan Barilari en esta mañana. Muchas gracias, José Luis, por esta invitación. Agradecerte a vos, hacer extensivo el saludo a tu audiencia. Y antes que nada, presentarme. Mi nombre es Juan Barilari, soy estudiante del profesorado de Historia y actualmente también me encuentro trabajando como profesor. Y cuando me propusiste esta idea sobre poder hablar una columna todas las semanas de historia, tanto a nivel nacional como así también provincial y navarrense, me pareció muy interesante, necesario. Tenemos mucha historia en Navarro, particularmente es un pueblo rico en historia, con tradiciones, con cultura. Navarro es uno de los pueblos más antiguos de la provincia de Buenos Aires. Navarro tiene su nacimiento, su fundación, el 30 de abril de 1767, con la creación de la Guardia, San Lorenzo de Navarro. Pero sobre los orígenes de Navarro, sobre su historia, sobre sus inicios, vamos a dedicar un programa especial que esté particularmente sumergido en todos estos sucesos. Por lo tanto, ahora hacer un panorama general, presentar el contexto, presentar la época, para hablar sobre un hecho que ocurrió en Navarro en el siglo XIX, más precisamente en las primeras décadas del 1800. Para eso necesitamos entender el contexto en que se da, hacer una historia que abarque el plano local, como así también el provincial y el nacional. Debemos reconocer que para fines del siglo XVIII, con la creación de Navarro se crea, surge, nace como una línea de frontera con lo que sería el Indio. Surge a orillas de la laguna. También otras fuentes nos dicen que para el año 1750 en el río Luján se produce una gran sequía y el ganado de aquellos pagos se disparce en busca de agua. Entonces se encuentra el ganado a unas leguas a orillas de la laguna de Navarro. Por eso surge también. Este tema lo vamos a tratar bien, más específicamente, como bien dije antes, en otro programa especial. Acá vamos a hablar sobre 1830-1832, donde también necesitamos entender el contexto que se vivía. Cabe destacar que años antes, para 1828, se había producido un hecho trascendental que cambió el rumbo del país, que cambió la historia de nuestra nación. En 1828 fue asesinado Manuel Dorrego en nuestro pueblo, en Navarro, a las afueras, a las orillas, en una estancia, a manos del general Galo de la Valle. Esto trae como consecuencia una gran crisis social, gran enfrentamiento civil, donde vemos a unos pueblos, a una provincia que se enfrenta con luchas propias, tanto sea de unitarios como de federales. Dicho esto, habiendo hecho un plano lo que sería la provincia, en Navarro sucedía algo distinto. Si bien esto no la deja fuera, también sucedía un hecho que fue muy importante para el crecimiento de Navarro en el plano educativo. Elena Granado, primera mujer que se desempeñó como maestra, primera maestra de Navarro. Es importante también hablar sobre la fuente en la cual voy a utilizar para realizar este trabajo. Me voy a sumergir en Navarro, Historia y Tradición, un libro de Elvira Leitano. En los comienzos del año 1830, don Tomás Guido, en representación del Ministerio de Gobierno, comunica a la Sociedad de Beneficencia la necesidad de crear en Navarro una escuela de niñas y envía la siguiente nota. Ministerio 8 de Gobierno, enero 26 de 1830. El Gobierno ha creído oportuno establecer cuanto antes una escuela de niñas en Navarro, y se haya instruido de que existe una joven del mismo pueblo que ha adquirido los conocimientos de esta naturaleza. Por consecuencia, espera que en oportunidad será propuesta para maestra,
si es que llena los deseos de la sociedad. Al comunicarlo al infrascriptos, a la señora socia, lo saluda con su mayor atención Tomás Guido. Acá vemos una voluntad de poder comunicarle a quienes ya habían enterado en el Ministerio de Gobierno que en Navarro había una maestra. Ofrecerle la oportunidad de trabajar formalmente y si la sociedad de beneficencia daba el visto bueno. Lo que vemos que 2 años después, y con fecha agosto 17 de 1832, dice así: en virtud del oficio del señor inspector de escuelas, reunida la Junta Inspectoral de este pueblo, hizo comparecer a la maestra de niñas Elena Granado, pues ya de varones no hay otra que la del Estado, a quien después de haberlos leído el precipitado, se le pregunta por las facultades que tenía, para tener escuela abierta, y como las presentes firmadas por el dicho inspector lo despachó, enseguida se llamó una señora anciana y de conocida virtud, que de muchos años, y antes de que hubiese alguna escuela, ha enseñado a las más de este pueblo a leer y confesarse, y esto más por virtud que por lucro, y que hoy educa a 4 o 5. Informada la dicha del oficio y requerida del permiso del efecto, dijo: no lo tenía, y como añadiese que no enseñaba por utilidad, sino por caridad 4 o 5 niños parientes y ahijados pobres, que a más de enseñarlas los mantenía en su casa. Se le ordenó no reuniese otros de afuera, pero no le prohibió esta educación casera, lo que se pone en conocimiento del inspector y se deja en su prudencia. Los que suscriben saludan al inspector con el más singular afecto y consideración: María José Barrales, doctor Juan José Castañer, Indalecio Palma. Acá vemos también un dato, que ya existía en Navarro una escuela de varones, pero no así de mujeres. Por lo tanto, para 1830, 1832, como dice la segunda nota, vemos la figura de Elena Granado como la primera maestra de esta época. Pero también es interesante lo que el libro nos dice más abajo, que en la lista de los verdaderos vecinos que se hallaban establecidos en el partido, con fecha para 1797, se sumaban la firma de 105 vecinos verdaderos. El partido de Navarro para 1797 estaba establecido por 105 vecinos verdaderos. Este dato es curioso, la palabra vecinos verdaderos quiere decir, y nos deja una hipótesis abierta, sobre que habla de los vecinos que estaban asentados. Quizás había más que trabajaban con papeleta de conchavo, como era en la época, que se trasladaban según las cosechas, según las estancias, o trabajaban por periodos. Pero también es interesante que aparece la figura del maestro Celestino, sin especificar, claro está, y sin poder afirmar que se trataba de alguien que enseñara las primeras letras. Lista que transcribió íntegramente por considerarla interesante, especialmente en cuanto a la forma de nombrar a algunos vecinos. Vemos que para 1797 aparece la figura de maestro Celestino, pero también hay que destacar, como sigue manifestando nuestra fuente principal, que para esa época eran llamados por su localidad de origen. Por lo tanto, tenemos acá 2 hechos fundamentales. La primer maestra de Navarro, que la fecha de la cual nos habla el documento es 1830-1832, la señora Elena Granado, y también años antes el maestro Celestino. 2 personas fundamentales en lo que fue la educación navarrense, y que es necesario que debamos recordar y saber sus nombres, porque hoy en día han dejado un legado en nuestro pueblo, y es algo que es importante siempre destacar y recordar. La historia nos invita a esto, la historia nos invita a conocer nuestro pasado, saber de dónde venimos para saber a dónde vamos. Muy bien, así pasaba entonces en esta mañana